buenos días, muchas gracias por participar en el programa Mujer y Niña en la Ciencia, que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACICI, para conmemorar y dar difusión al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero. Hoy tenemos el placer de contar con María Eugenia Cardenal, que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, es doctora por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigadora. Y buenos días, María Eugenia, ¿cómo estás? Pues estupendamente, buenos días. Bien, con mucha ilusión. Cuando quieras puedes empezar. De acuerdo. Pues mire, empiezo. Bueno, primero es dar las gracias y felicitarles por la iniciativa, porque me parece que sí que es importante eh, dar visibilidad al trabajo de las mujeres en el mundo de la ciencia, no solamente de las ciencias naturales y científico-técnicas, de las áreas científico-técnicas, sino también de las ciencias sociales, que son muy importantes para entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y bueno, y porque, digamos, tenemos que plantear esa cuestión de cómo las mujeres participamos en la actividad científica de una forma, yo creo que llegue a mucho público distinto, que llegue también pues, a los niños y a las niñas, y no solamente pues, a las personas, digamos, que ya están en la universidad o en los niveles más altos. Y después, bueno, pues gracias a los colegios asistentes y a los chicos y chicas que están aquí, que ahora mismo no les veo, pero me imagino que después nos veremos las caras, por apuntarse a esta iniciativa tan bonita y por estar presentes en la charla, ¿no? Cuando me plantearon participar, digo, bueno, ¿y qué les cuento? Porque esto de hablar de la actividad científica y de la actividad sociológica, pues se puede enfocar de muchas maneras, ¿no? Cuando empecé a pensar en concreto en qué les quería contar, pensé que quizás lo más interesante era contarles cómo una niña se convierte en socióloga, ¿vale? Y bueno, y qué creo que puede ser interesante para ustedes en este momento de su vida en el que todavía no están pensando a qué se quieren dedicar, acerca de qué cosas tenemos los sociólogos y las sociólogas en la cabeza y por qué puede ser una opción interesante para plantearse en un desarrollo profesional. Como es la primera vez que utilizo esta herramienta, de repente me equivoco. Bueno, esta es la niña, ¿vale? Y soy yo con 11 años. Como pueden ver, pues un poquito distinta de cómo soy ahora, pero también con cierto parecido. La verdad es que elegí esta foto preguntándole a mi hijo y me dijo que esta era la foto que más le gustaba de todas. Y bueno, me gustaría contarles cómo era esta niña, que era una niña, pues aquí dice, muy observadora, muy estudiosa y muy reflexiva, una niña que se hacía muchas preguntas porque veía cómo era el mundo a su alrededor y aunque con 11 años todavía no era una niña muy disconforme, sí que me llamaba la atención que había muchas cosas que eran muy distintas según dónde estuvieras y con quién estuvieras hablando, ¿no? Cosas que me llamaban la atención y en las que yo me fijaba. Pues, por ejemplo, me fijaba en que cuando venían visitas a casa, si eran mujeres, se les ofrecía un té. Bueno, lo del té es porque mi familia es de origen inglés y entonces lo suyo era ofrecer un té. Pero si venían hombres, se les ofrecía un whisky. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, me parecía algo curioso, ¿m? Porque era así siempre, en todos los casos. Otra cosa que me llamaba la atención y me hacía pensar era la forma en la que se hablaba de las mujeres que trabajaban cuando yo era una niña. Estamos hablando del año 77, 78. Mi madre trabajaba, mi madre era profesora de instituto y para nosotros que mi madre trabajara era algo normal. Pero yo me daba cuenta de que cuando mi madre no estaba y mi abuela hablaba con sus amigas y hablaban de las mujeres que tenían un trabajo, siempre se hablaba con un poco de pena, porque no podían ocuparse de sus hijos. ¿M?
Entonces, el hablar de las mujeres como mujeres que no podían cumplir su función, yo en ese momento no lo veía así, pero escuchaba y me llamaba mucho la atención. Eh, y me hacía pensar, ¿no? Luego, otra cuestión que también me producía inquietud es que yo estudiaba en un colegio alemán y las niñas españolas con esta edad íbamos todas muy formalitas vestidas, íbamos todas con nuestras camisitas, aquí me ven ustedes, la camisita, el jersey, el pelito. Bueno, a mí no me gustaban nada las trabas, pero mi madre me colocaba así unas trabas que luego yo me las quitaba. Y mis compañeras alemanas de la misma edad iban completamente diferentes vestidas, llevaban shorts, llevaban sandalias, se teñían el pelo. Era algo que yo decía, el mundo es más diverso de lo que a mí me cuentan, el mundo es distinto y estas diferencias, ¿por qué serán? Así que digamos que el darme cuenta de las costumbres tan distintas que había, de que según el grupo en el que estuvieras y con quién te relacionaras, pues algo era normal o era terrible. También darme cuenta, por ejemplo, de las desigualdades, que en el colegio donde yo estudiaba había personas que tenían muchísimos medios económicos y hacían unas vacaciones impresionantes y otras como yo que tenían una beca y que no tenían todas esas condiciones materiales, ¿no? Para poder, aparte de estudiar, disfrutar de otras cosas de la vida, ¿no? Eh, esas cosas estaban ahí. Y cuando se me planteó estudiar, yo lo único que pensé fue que quería estudiar algo que me sirviera para pensar en todo eso que a mí me generaba sorpresa. Vamos a decir que la palabra entonces era sorpresa y que me parecía importante saber más. Algunas de las preguntas que yo me hacía. ¿Por qué hay personas con mentalidades tan distintas, ¿no? En mi casa, por ejemplo, cuando salíamos a comer, los niños nunca podíamos elegir la comida. Pero en otra familia sí, yo veía que amigas mías llegábamos a un restaurante y decían, yo quiero no sé qué en mi casa, huevos fritos con papas para los niños, vamos, sí o sí. Porque también hay familias tan diferentes, hay familias muy grandes, muy numerosas, hay familias muy pequeñas, la mía era muy pequeña, pero también hay familias, ahora el divorcio es algo normal, pero cuando yo era una niña era algo extraordinario y se hablaba de las familias donde la gente se divorciaba como algo muy complicado, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué hay comportamientos que a unos grupos les parecen normales y a otros no? En mi cole, a los profesores alemanes había que tratarlos de usted y a los profesores españoles los tratabas de tú. Si los alemanes tú les tratabas de tú, se ofendían, y los españoles, si tú le tratabas de usted, te decían, niña, no me trates de usted, trátame de tú. O sea, había algo en lo social que marcaba diferencias de comportamiento de las personas, ¿no? Así que no sé si ven esto, voy a mover, yo no sé si ven ustedes exactamente lo mismo, pero esta pregunta, este interrogante con todos estos individuos distintos entre sí, estaba en la cabeza. Y bueno, cuando estudié sociología, pues pude contestar algunas de estas preguntas y entendí una cosa muy importante, y es que cada sociedad y cada grupo pues tiene sus normas, tiene sus maneras de pensar, tiene sus maneras de vestir, y de comer, y a cada grupo le parece lo más natural del mundo, porque lo interpreta como algo natural, no como algo que la sociedad ha decidido, ¿no? Les pongo esta imagen de las sandalias con calcetines como homenaje a mi paso por el colegio alemán y también porque es la típica cosa de la que hablamos siempre los españoles, de cómo se visten los alemanes, que les parece que están estupendos con sus cholas y sus calcetines, y a nosotros nos parece que no. La verdad es que cuando yo estudio la carrera de sociología, pues contesto esas preguntas que, como les digo, me hacía desde pequeña, pero también otras que me parecen importantes y me parecían importantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué hay racismo? ¿O cómo influye la desigualdad en la posibilidad de ir a la universidad? ¿O qué consecuencias tiene para las familias que el padre o la madre pierdan su trabajo?
O, por ejemplo, ¿por qué es tan difícil en nuestra sociedad que los hombres y las mujeres compartan las obligaciones de la casa, ¿no? Y me sentía una privilegiada de poder estudiar, intentar dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Y tener herramientas para dar respuesta a esas preguntas por mí misma, ¿m? No repetir lo que otros me habían enseñado, sino encontrar respuestas. Así que, bueno, estamos hablando de una ciencia, la sociología, una ciencia que no es la física, que no es la biología, es una ciencia de la vida social, que estudia la sociedad, que se hace preguntas constantemente, porque la sociedad cambia todo el rato, con lo cual para las sociólogas y los sociólogos no hay descanso, porque cuando crees que tienes una respuesta, la sociedad vuelve a cambiar y te surge una nueva pregunta, y que busca sus propias respuestas a través de la investigación. Y yo creo que lo importante es señalar que estas respuestas contribuyen a que entendamos mejor la realidad que vivimos, pero también que busquemos formas de que la sociedad sea más justa, ¿sí? Que hagamos una sociedad mejor. Por ejemplo, respuestas que tenemos las sociólogas y los sociólogos a preguntas que están constantemente circulando en la sociedad, porque nuestros conocimientos nos han permitido decir que esos datos, que los datos que tenemos, permiten afirmar esto de una manera rotunda. Sabemos que los hijos e hijas de las parejas gays y lesbianas son igual de felices que los de las familias heterosexuales. También sabemos que en las familias donde se reparten las tareas, las mujeres están menos cansadas y tienen más proyectos personales. Y sabemos que si las personas no recuperan su empleo o no reciben ningún ingreso, pueden tener una depresión. Y esto no son opiniones, son datos que tenemos las personas que nos dedicamos a la sociología. Y eso implica que las ciencias sociales pues, ayudan a tomar decisiones sin prejuicios, sin miradas, digamos, estereotipadas acerca de la sociedad. Que podamos tener datos para tomar decisiones. Y bueno, si esto les parece interesante, pues les animo a que estudien sociología y se conviertan en investigadoras o investigadores sociales. Muchas gracias.